Bueno, pues vamos a ver el tema de mecánica, ¿bien? El tema de mecánica, tampoco hay que trabajar en un taller mecánico ni nada de eso para saber lo que hay. Simplemente por una ligera idea, cosillas así, más o menos sencillas. Por ejemplo, tenemos los neumáticos. Dice que los neumáticos sería la principal causa de accidentes achacables al factor. Bueno, ahí sí tenemos una preguntilla que me gusta más. Y es que hay que saber que hay tres factores, ¿sí? Tres, que intervienen en un accidente. Estaría el factor humano, ¿sí? Luego el factor vía y por último estaría el factor vehículo. Esos son los tres factores que nos dicen que intervienen en un accidente. Lógicamente el que más accidentes provoca es el factor humano, ¿no? Que en torno al 80% de los accidentes, más o menos, para que hagáis una idea, serían por culpa del conductor, ¿no? Por un fallo, ¿sí? Pues se salta un semáforo, se salta un estado, etc. Luego viene el factor vía, que más o menos nos dicen que alrededor de un 15% de los accidentes son por culpa de, bueno, pues una mala señalización, de, bueno, no sé, un banco de niebla, es decir, condiciones climatológicas adversas, como lluvia, charcos de agua, nieve que pueden provocar accidentes, también lo he hecho al factor vía. Y por último estaría el factor vehículo, que es el que menos accidentes provoca de los tres, ¿no? Bueno, pues dentro de estos accidentes achacables al factor vehículo, ¿qué es lo que más accidentes provoca? A, un fallo de frenos, B, un fallo de neumático, C, de dirección. Pues como veis, ¿bien? Lo que más fallos provoca dentro de estos, bueno, dentro de accidentes achacables al factor vehículo es un mal estado de los neumáticos, ¿bien? Un reventón pues puede provocar un accidente, ¿de acuerdo? Un fallo de un neumático, un pinchazo, un reventón, que estén desgastados, etcétera, pues podrían provocar un accidente. Más que los frenos incluso, ¿no? Que es lo que más podríamos pensar, un fallo de freno, etc. Bueno. Los neumáticos es lo que más debe de comprobar el conductor antes de subirse al vehículo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues eso, el neumático hay que saber que se inspecciona con frecuencia, ¿de acuerdo? Hay que inspeccionarlo pues, frecuentemente, antes de subir al vehículo, etc. Los neumáticos hay que saber que se sustituyen cada 5 años, ¿bien? Porque pierden sus cualidades, pierden sus propiedades, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que he dicho, es decir, ¿qué es lo que más debe de comprobar el conductor antes de subirse al vehículo? Lo mismo, frenos, neumáticos, dirección, pues también los neumáticos. ¿Por qué? Porque con un simple vistazo, antes de subirnos al coche, lógicamente, si tenemos una cierta idea, ¿no? Pues podemos saber en qué estado se encuentran los neumáticos, ¿bien? Si están ya muy gastados, si hace falta echarle aire. Bueno, pues eso, si sabemos mirar, etcétera, bien lo presionamos, pues podemos ir viendo. Bien, sabemos que a los neumáticos, pues hay que echarle aire de vez en cuando, ¿no? ¿Y cuánta presión de aire debemos de echarle? Pues como veis, yo le echaré la recomendada por el fabricante, ¿bien? No se le echa la misma presión, pues por deciros algo, a un todoterreno grande que tiene unas ruedas más grandes, ¿bien? Que a un mini, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Cada coche pues tendrá una presión distinta, pues yo le echaré la que me recomienda el fabricante de mi vehículo. Venga, otra preguntita más difícil. ¿Y a la rueda de repuesto? ¿Hace falta echarle aire a la rueda de repuesto? Pues sí. ¿Bien? ¿Y qué cantidad de aire le echo? A la rueda de repuesto, cuidado con esto, le echaré la más alta de las recomendadas por el fabricante de nuestro vehículo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Bien? No siempre, ¿bien? Pero bueno, si en algunos coches, imaginad que a la rueda de adelante nos dice el fabricante, pues échele usted 2,2 de aire, por deciros algo, 2,2 kilos de presión más de eso. Y a la rueda de atrás, pues échele usted 2 kilos de presión de aire. Pues ¿qué pasa? ¿Yo cuánto le echaré a la rueda de repuesto? Le echaré cuidado con eso, la más alta de las que me recomienda el fabricante de mi vehículo. No le echo la más alta posible, es decir, tú no lo hinchas como un globo. La más alta de las que te recomiendo, ¿vale? Y eso es preguntilla tipo test, no sé si la habéis visto. A la rueda de repuesto se le echa aire, pero la más alta de las que te recomiende, no la más alta posible, que sería distinto. ¿Bien?
No lo llenamos hasta que explote, o justo antes de que explote, sino más de las que te recomiendo. ¿Habéis entendido? ¿Sí? Perfecto. La presión de los neumáticos, ¿cada cuánto tiempo hay que regularla? ¿Cada cuánto tiempo debemos ir a la gasolinera a ver cómo está eso de aire? ¿Una vez al año? ¿Cada 6 meses? Pues la presión de los neumáticos, como dice aquí, hay que comprobarla 1 o 2 veces al mes. Es decir, que cada 15 días sería algo correcto. Hay que mirar la presión, pues más o menos cada 15 días. Y estos de los neumáticos en frío, que no en caliente. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues que si lo miramos estando en caliente, es decir, después de rodar un tiempo, imaginad que vamos a Roquetas y cuando llego a Roquetas lo miro, eso sería un neumático en caliente. Si yo la mirara estando en caliente el neumático, me daría una presión inexacta. Hay que mirarlo, por ejemplo, estando en frío, es decir, de aquí a la gasolinera, no dándote vueltas primero. Si yo le directamente a eso, y antes de rodar. A mí me pasó una vez, cuando me sacó el carnet, para que acordáis, tenía yo 18 años, 20 años, que bueno, pues fui de viaje, ¿no? Por ahí, en mitad de la autovía, digo, voy a mirar la presión de los neumáticos, ¿no? Y a lo mejor me daba, pues me recuerdo que algo así como el doble. Imaginad que al coche hay que darle 2 kilos de presión de aire, pues yo le puse el aparatillo ese y me dio 4. Digo, esto tiene mucho aire, le voy a quitar. Le quité, lo dejé en 2, estaba el neumático en caliente, que iba a mitad de un viaje, y cuando fui a salir, pues no tenía aire. ¿Por qué? Porque no te da una presión exacta, estando en caliente. Tienes que mirar la presión estando en el neumático en frío. Si lo miras en caliente, te da el doble o el triple, porque ya hay más presión, y no es la correcta, ¿vale? Otra preguntita sería esta. Y es si es distinta la presión en verano y en invierno. Pues como veis es la misma durante todo el año, tanto en verano como en invierno. Bueno, pues eso saberse. Los neumáticos hay que mirar la presión 1 o 2 veces al mes, cada 15 días, estando en frío, y es la misma todo el año. Vale. Dice que si tenemos una presión inferior, es decir, más baja de las que te recomienda el fabricante de tu vehículo, como veis, el neumático se desgasta más por los lados de la banda de rodadura, ¿bien? Se llama. Además, como el vehículo tiene poco aire, está como muy echado al suelo, bueno, pues al tener mayor superficie de contacto con el suelo, necesita más esfuerzo para avanzar, y bueno, ese esfuerzo al final lo coge del consumo. Por lo tanto, con una presión inferior aumenta el consumo, y como veis, lo mismo que he dicho antes, al haber mayor superficie de contacto con el suelo, hay más rozadura. Al haber mayor rozadura, el neumático se calienta más, y al calentarse más, pues hay más peligro de reventón, y un reventón pues, puede provocar un accidente. Bueno, eso sería lo inconveniente de tener una presión inferior, aparte de que el coche puede ser pues, más difícil de controlar, si tienes poco aire, etc. Si tenemos una presión más alta, es decir, una presión superior a la que nos recomienda el fabricante de nuestro vehículo, como veis, en este caso el neumático se desgasta más por el centro de la banda de rodadura. Al haber menor superficie de contacto con el suelo, hay menos adherencia. Y al haber menos adherencia, hay menos agarre, ¿no? La adherencia es algo así como el agarre del neumático, me interesa tener un buen agarre. Al haber menor adherencia, yo circulo de forma menos segura. ¿Estáis de acuerdo? Menos adherencia, pues conduzco de una forma menos segura. Como el neumático está muy duro, tiene mucho aire, pues sufre más la suspensión, es decir, el rebote pues más duro, etc. Al sufrir más la suspensión, el vehículo absorbe peor las irregularidades del terreno y eso se traduce en que el conductor se fatiga antes, ¿bien? Entre otras cosas. Bueno, luego está el tema del equilibrado, sería unas pesillas, no sé si lo conocéis o no. A veces las llantas suelen ir alojadas unas pesillas o contrapesos, como ellos lo llaman. Unas veces van por fuera, que son visibles, otras veces van por dentro para que no sean tan visibles. Y se trata de que la rueda en su giro pues sea lo más perfecta posible. Es decir, imaginad que la rueda en su giro fuera como un huevo. Pues iríamos en el coche pues, más, ¿no? No iríamos a último. Buenas.
Entonces, lo dicho, ¿bien? Lo ideal es que el neumático, como ya he dicho en su giro, pues sea lo más perfecto, lo más redondo posible, para que no haya vibraciones cuando vayamos al volante, ¿bien? Dice que, bueno, si la rueda está mal equilibrada, la pesilla esa se ha caído por dar un bordillazo, etcétera, pues el volante nos puede vibrar las manos, ¿cierto? Bien, yo lo sé por experiencia. Por ejemplo, pues si no la han equilibrado bien, etcétera, pues, sobre todo a altas velocidades. Cuando va a altas velocidades dices, ¿qué pasa aquí? Normalmente al cambiar los neumáticos, bueno, pues el propio taller neumático ya te equilibra la rueda, etcétera. Hay que equilibrar. Aparte del neumático nuevo, la llanta, la rueda tiene que ir equilibrada. Ok. Pues eso, si está mal equilibrada, pues nos vibra el volante de las manos, etc. Inconveniente. Bien, sabemos que el neumático, bien, de un turismo, cuidado con eso, esto no afecta ni a las motos, ni a los autobuses, ni a los camiones, afecta a los turismos. Bueno, el dibujo tiene que tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros o más. Bien, a partir de 1,6 o menos es obligatorio sustituirlo, ese neumático no está en condiciones, bien. Y es aconsejable sustituir el neumático cuando el dibujo presente 2 milímetros, ¿bien? Es decir, obligatorio sustituirlo cuando el dibujo presente 1,6 milímetros menos, aconsejable o recomendable cuando el dibujo presente 2 milímetros, ¿vale? Pueden ser las dos preguntas. Es obligatorio sustituirlo cuando presente 1,6, recomendable o aconsejable cuando tenga 2 milímetros de profundidad, ¿bien? El dibujo tiene varias funciones, ¿bien? Una, pues mejora la adherencia, mejorar el agarre. Y dos, ¿bien? Otra función de esos surcos, ese dibujo, es pues los días de lluvia y eso, el agua se mete por esos agujeritos, por esas canalizaciones y se expulsa, ¿de acuerdo? Si fuera liso, pues no lo expulsaría y sería más resbaladizo el neumático, ¿bien? Bueno, pues eso, ¿no? Si no, fijaros en la Fórmula 1, no ya nadie ve la Fórmula 1, pero bueno, cuando en seco los neumáticos son lisos y cuando son mojados, pues ya lleva dibujo. Bueno, pues eso, se mete el agua por ahí, etc. Vale, de esto sí me sale una cosilla, y es saber cuándo hay que sustituir los neumáticos, ¿bien? Los neumáticos hay que sustituirlos, ¿bien? Pues en 3 casos, podemos decir. Uno, siempre que el neumático presente bultos, cortes o deformaciones. Oye, que al neumático parece que le ha salido un huevo, ¿bien? Tiene ahí una raja, tal, está ahí rajado, tal. Pues deberíamos de sustituirlo, ¿bien? Porque pues puede ser peligroso, ¿bien? Se calienta lo que sea, ¿bien? Puede ser peligroso, que provoque un accidente, ¿bien? Explote, etc. Bueno, lo dicho, el neumático se sustituye cuando presente bultos cortos de deformaciones. 2. Los neumáticos se sustituyen también, como norma general, cada 5 años, aunque no les demos uso. Oye, cojo el coche los domingos para darme una vuelta. Deberíamos sustituirlo porque el neumático, al fin y al cabo, es goma, ¿no? Una goma, caucho, con sus propiedades, etc. ¿Y la goma qué le pasa con el paso del tiempo? Pues que se endurece, y que pierde propiedades. Y a nosotros nos interesa pues tener un buen neumático porque al fin y al cabo son como los zapatos, lo va siempre en el suelo, son nuestros zapatos, los neumáticos del coche. Y bueno, y el tercer caso en que se sustituyen los neumáticos es, pero cuidado con esto, que esto es válido solo para los turismos. Los otros dos son para todos, ¿bien? Desde una bici hasta un autobús en principio. Pero el tercer caso ya es solo válido para los turismos y es, como ya hemos dicho, cuando el dibujo presente 1,6 milímetros o menos. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, ¿no? Bueno, lo digo porque es una preguntita más o menos, entre comillas, típica. Es una motocicleta. ¿Cuándo hay que sustituir los neumáticos? Luego nos suena esto el 1,6 y vamos directamente a pincharlo. Pero no, una moto se sustituye, por ejemplo, cuando el neumático presenta bultos cortos de deformación, ¿bien? No 1,6. Perdona.
Vale, luego tenemos el código de carga, el código de velocidad del neumático, etc. ¿Qué os digo yo? Vale, esto sería, digamos, cómo se lee un neumático. Esto es más o menos correcto, bien, digamos la talla del neumático, es decir, pues, lo mismo que nos compramos un pantalón, una chaqueta de nuestra talla, pues también habrá que comprarse pues, un neumático de una talla específica, ¿no? El 185S, esto no hay que saberse, bueno, pero bueno, como diría que por culturilla general, ¿no? Para cuando vayáis, pues que sepáis también qué significa cada cosa, el neumático. El 185 es el ancho de la banda de rodadura. Es decir, el neumático por donde rueda, donde está el dibujo, pues sería 185 milímetros. Luego estaría el barra 60. El barra 60 es el flanco o perfil, es decir, desde aquí hasta la llanta, se le llama flanco o perfil, pues barra 60 sería un 60% de esto. Eso sería el barra 60. Luego está R15, ¿bien? No se ve ya, pero bueno, luego estaría R15. R15 es el diámetro de la llanta expresado en pulgadas, es decir, esta llanta pues es de 15 pulgadas. Bueno, pulgadas sonará, ¿no? De la tele, de 40 pulgadas, 42 pulgadas, etc. Bueno, pues lo dicho, ¿bien? Lo dicho, esto sería 185, esto barra 60, etc. Y luego nos vamos a lo que nos están diciendo aquí, que es el código de carga o código de velocidad, ¿bien? El 82, ese es el código de carga y luego es el código de velocidad. Bueno, y lógicamente el neumático pues tiene unas prestaciones, ¿bien? Está ya, se han hecho pruebas, etc. Imaginad que este neumático o ese código de carga, bueno, primero dice, el índice de carga y de velocidad del neumático deberá de ser igual o superior al recomendado por el fabricante del vehículo, nunca inferior. ¿Eso qué quiere decir? Como decir, imaginad que el código de carga, es decir, ese neumático está diseñado, está homologado, para aguantar hasta 820 kilos, que sería el 82. Más de 820 kilos, ya ese neumático no aguanta, no es seguro. Y el V, que es el código de velocidad, pues imaginad más o menos lo mismo. Es decir, este neumático está diseñado, ¿bien?, para correr hasta 200 kilómetros por hora. Más de 200 ya ese neumático no es seguro, puede explotar, puede reventar, etc. Y ahora nosotros, que vamos a cambiar los neumáticos, lógicamente lo compramos de nuestra medida, ¿bien?, de nuestra talla, pero el código de carga de velocidad sí puede cambiar, ¿bien? Pues imaginad que, bueno, decimos, oye, pero si yo apenas voy siempre normalmente en el coche solo, que apenas peso 50 kilillos, en vez de ponerle un código de carga que me aguanta 820 kilos, podría ponerle un código de carga que me aguante 400, si voy yo solo en el coche, nunca he hecho peso ni nada. Y velocidad lo mismo, si yo como mucho voy a 120 por la autovía, podría ponerle un código de velocidad que corra a 140, ¿eso sería correcto? No, ¿por qué no? Tiene que ser superior, sí. Claro. Una cosa que me he dicho es, imaginad que esto es lo que me recomienda mi fabricante, ¿bien? Yo no podría comprar uno inferior, ¿por qué? Porque estaría comprando un neumático, por decirlo de algún modo, de unas prestaciones, de una calidad inferior a la que me recomienda. Ahora bien, en vez de que me aguante 820 kilos, que es lo que me recomienda mi coche, podría comprarle un neumático que me aguante hasta 1000 y que ese neumático pueda alcanzar hasta 250. ¿Podría hacer eso? Eso sí. ¿Por qué ahora sí? Porque estaría comprando un neumático de una calidad, de unas prestaciones superiores. ¿Sí? Por lo tanto, ¿puede usted sustituir el código de carga o de velocidad de ese neumático? Sí, puedo sustituirlo por uno igual o superior al que me recomiende el fabricante. Si puedo sustituirlo por uno igual o superior, nunca inferior. ¿Estás de acuerdo? Es en cuanto al código de carga de velocidad. ¿Bien? Si no puedes sustituirlo por uno inferior al que te recomienda. Puedes comprar el mismo o uno superior. Bueno, pues eso sería el 82V. Y luego ya por último, ¿bien?, ya otra culturilla. ¿Veis que pone ahí 1506? Eso, el neumático, lo mismo que tiene una fecha de caducidad, ¿bien?, sabemos fecha de caducidad de la yogura, de las cosas, etc. Al neumático lo que se le pone es una fecha de fabricación. Lo digo ya para cuando vaya a comprar unos neumáticos, que no compre un neumático que a lo mejor se fabricó hace un año. Este neumático se fabricó la semana 15
del año 2006. Ya de unos cuantos años. Pues ahora, si os fijáis, al final del todo pondrá 24-12. Pues se fabricó la semana 24 del año 2012. Bien, pues para que sepáis la fecha de fabricación. Y bueno, que un neumático, pues como mucho, pues hay que aguantarlo 5 años. Eso es lo que nos dice. Bueno, pues todo eso lo viene escrito en el neumático. Y luego una pregunta de examen es tubeless. ¿Sabéis lo que significa tubeless? Es una palabra en francés. Es un neumático. ¿No lo habéis visto nunca esa pregunta, los test? Pues está por ahí, ¿eh? Tubeless es un neumático sin cámara. Es decir, que es tanto. Todos los neumáticos de los turismos, por lo menos, son sin cámara. ¿Bien? La cámara, no sé si alguna vez de pequeño, lo que sea, habéis visto en las bicis que tiene como una camarilla, ¿no? Dentro, pues eso sería la cámara. Los neumáticos son sin cámara. Esa es la palabra tubeless. Sin cámara. Que también, ya lo digo, yo lo he visto alguna vez en las... ¿Te salió que sí? Sí, siento por ahí. Bueno, pues ya lo sabéis, tubeless sin cámara. Los frenos. Los frenos, bueno, sabemos que los frenos pues, es para reducir la velocidad, detenernos si queremos, etc. En cuanto a los frenos, hay de 4 tipos, ¿bien? Entre comillas. Bueno, vamos a empezar por el que más nos llama, ¿no? Cuando decimos freno, que es el freno de pie. También el freno de pie, ¿bien? Recibe el nombre de freno de servicio. Cuando pisamos el freno de pie o freno de servicio, bien, cuando pisamos el freno, pregunta de examen, ¿sobre qué ruedas actúa el freno de pie? ¿Las de adelante, las de atrás o todas? ¿Perdón? Yo creo que de las que tiran, ¿no? Las que tiran, las motrices. Bueno, pregunta, cuando pisamos el freno de pie de servicio, este actúa sobre todas las ruedas. En todas las ruedas hay un elemento frenante, tanto la de adelante como la de atrás. Distinto en la moto. En la moto sí que va distinto de delante y de atrás, pero en los coches no. En los coches, cuando tú pisas el freno, en todas las ruedas se activa el freno. El disco y la pastilla. Muy bien. Otro freno. Tendríamos, por ejemplo, el freno de mano, ¿no? Que también nos suena. El freno de mano también recibe el nombre de freno de estacionamiento. Ok, pregunto lo mismo. Oye, cuando yo pongo el freno de mano, como norma general, ¿sobre qué ruedas actúa este? ¿A la atrás, a la adelante o todas? Bueno, pues esto es cierto que son las ruedas traseras. Y el vehículo entero está inmóvil cuando pones el freno de mano, pero solo hay elemento frenante en las ruedas de atrás, como norma general. ¿Bien? Podría haber alguna excepción. Otro freno, el freno motor. El freno motor, ¿eso qué es? El freno motor es reducir, ¿no? Es decir, tú levantas el pie del acelerador, el coche corre más, corre menos. En principio empieza a perder velocidad. Y si reduce una marcha más corta, pues corre menos todavía, ¿no? Es decir, va en cuarta o mete segunda, pues el coche se retiene. Ese es el freno motor. ¿Sobre qué ruedas actúa el freno motor? Sobre las ruedas motrices. En principio, si son las ruedas motrices las que tratan de retener el vehículo. ¿Bien? Ya sabéis, las ruedas motrices, las ruedas que reciben el movimiento de la fuerza del motor. Y tenemos por otro lado el freno, que es un poquito más desconocido, el freno de socorro o de emergencia. Muy bien, cuando tiramos, bueno, el freno, porque el freno de pie, vale, el freno de mano sabemos lo que es, el freno de motor, bueno, levantar la aceleración. Pero ¿qué es el freno de socorro de emergencia? ¿Un paracaídas? Eso en principio, bien, es como un plan B, ¿no? Por llamarlo de algún modo, por si fallara el freno de pie, por si fallara el freno de servicio, que sería el plan A, ¿no? Para retener el vehículo, digamos que hay como un circuito auxiliar, ¿bien? Que trataría de frenar o detener el coche. ¿Cómo activamos el freno de socorro o emergencia?
bombeando el pedal de freno. Es decir, si los frenos fallan, ¿qué hago? ¿Dejo de frenar? No. Sigue bombeando el pedal de freno para ver si tenemos suerte, bien, que estaría bien, y entra en funcionamiento el freno de socorro de emergencia. ¿Vale? ¿Y sobre qué ruedas actúa el freno de socorro de emergencia? Sobre una rueda de cada lado, al menos. Es decir, pues una rueda de cada lado, es decir, una izquierda y una derecha, puede ser esta y esta y esta. Una de cada lado, dicen, como mínimo, podría ser en todas. Pero bueno, pues como veis, esos son los distintos tipos de freno que hay. Bien, la pregunta más esa es esta. El freno de pie actúa sobre todas las ruedas. Ahí viene eso que he explicado, bien, lo veis, el freno de pie de servicio actúa sobre todas las ruedas, el freno de mano normalmente sobre la trasera, el freno de socorro de emergencia sobre una rueda de cada lado, bien, a este entra en funcionamiento cuando se abría el freno de pie y se pone en funcionamiento bombeando el pedal de freno. Y el freno motor, pues ya lo hemos dicho, soltamos el acelerador y reducimos marchas más cortas. El ABS que en su sigla viene en inglés, bien, sería Anti-Block Reassist, es decir, antibloqueo del sistema de frenado. El ABS es un sistema que evita que se bloquee la rueda en caso de frenado brusco, permitiendo mantener la dirección del vehículo. Hoy en día todos los coches llevan ABS, ¿bien? Desde hace ya, no sé si 10, 12 años, cualquier coche nuevo de calle que salga es obligatorio que tenga instalado el ABS. Pero bueno, si os compráis un coche de segunda mano, pues ya un tanto antiguo, bien, tendrá 12 años obligatorio. Bien, no sé si hace 10 años, 12 años que es obligatorio el ABS en todos los vehículos. De ahí para atrás era opcional, que también lo llevan los coches. Pero bueno, como hay alguno por ahí todavía sin ABS, pues nos habla de cómo, de qué es el ABS. Bien, pues un ejemplo y así lo entendemos mejor. Ponemos a un vehículo sin ABS y ponemos otro vehículo con ABS. Lo dicho, el ABS es un sistema que evita que se bloqueen las ruedas. Es decir, imaginad, digamos que el freno hace como una pinza, es decir, cuando yo piso el freno atrapa la rueda, es decir, hace una pinza para que no avance y se retenga el coche, ¿no? Bueno, si un vehículo no tiene ABS, imaginad, bueno, pues ante una frenada de emergencia ponemos ahí un peatón, un niño que se nos ha cruzado malamente, bien, por lo que sea. Yo ante una situación de peligro, de emergencia, ¿cómo piso el freno? ¿Lo piso fuerte o lo piso flojo? Ante una situación de emergencia, lógicamente debería pisar el freno un poquito más fuerte de lo normal, ¿no? Una situación de peligro, tengo que dar el freno fuerte, ok. Resulta que al pisar el freno fuerte, ¿vale? Si mi coche no tiene ABS, el ABS ¿qué hace? Pues hace que la rueda deje de girar, ¿bien? Para que no siga avanzando, frena el coche, pero al frenar el coche, digamos que también, ¿bien? O al frenar, si mi coche no tenía ABS, también bloqueaba la rueda, es decir, bloquea la rueda, pero tampoco tenía dirección. Es decir, digamos que si no tiene ABS, tú frenabas, sí, pero ya iba recto. Y una vez que bloqueado, la rueda se bloqueaba y tú frenabas, pero el coche iba recto. Es decir, no te permitía mantener la dirección una vez que las ruedas están bloqueadas por el freno. ¿El ABS qué es? Pues el ABS, ponemos ahí una situación, ese peatón, ese niño que se me ha cruzado. Yo ante una situación de emergencia, de peligro, piso el freno fuerte. Pues el ABS era un sistema que aunque el freno actuara, ¿no? Bloquea la rueda, no quiere que gire más, pero el ABS sí es un sistema que permite mantener la dirección del vehículo. Es decir, el coche frena, pero tú sigues teniendo volante. Si puedes seguir, muy bien. Eso sería el ABS. El ABS es un sistema que evita que se bloqueen las ruedas en caso de frenado brusco.
Por lo tanto, como veis, la ABS pues, es bastante seguro, es un sistema de seguridad activa, ¿bien? Recuerdo que lo vimos ayer, antes del accidente. Pues lo dicho, ¿bien? Ya sabemos lo que es la ABS, bueno, no sé si lo llegáis a ver por ahí, ahorita sé lo que es la rueda en caso de frenado brusco, permitiendo mantener la bici. Muy bien. Entonces, nos dicen que tenemos que actuar de forma distinta, ¿vale? Si nuestro coche tiene ABS o no lo tiene. Si mi coche no tiene ABS, que ya os digo yo que tiene que ser un coche ya bastante antiguo, no lo compráis. Bueno, pues pisamos el freno fuerte ante una frenada de emergencia, pero el ABS me va a bloquear la rueda. ¿Bien? Si no tiene ABS, yo voy a bloquear la rueda. Entonces dice que justo antes de que bloquee las ruedas, que levante un poquito el pie del freno, ¿bien? Pues para que no la bloquee. ¿Bien? Es decir, yo tengo que frenar fuerte y a fondo, pero sin bloquear la rueda. Es decir, en el momento que yo vea que no tengo dirección, suelte el freno. Y luego vuelvo a frenar, ¿vale? Esto, entre comillas, es fácil decirlo. Tampoco es muy fácil. Pero imagínate hacerlo, ¿no? Ante una situación de peligro. Tú enganchas el freno y ahí se ha quedado. Pero bueno, con la práctica pues se podía hacer, ¿no? Entonces, si mi coche no tenía ABS, pues eso, freno fuerte, pero justo antes de que se bloqueen las ruedas, yo tengo que levantar un poquito para seguir teniendo luz. El ABS, si mi coche sí tiene ABS, yo ante una frenada de emergencia piso el freno fuerte, ¿bien? Y a fondo. ¿Tengo que levantar el pie del freno ahora? Ahora no, ¿por qué? Porque el ABS me permite mantener la dirección. ¿Vale? Es decir, yo puedo seguir. Por eso, como veis, actúa de forma diferente. Repito, ya acabo. Sin ABS, pise el freno fuerte y a fondo, pero antes de bloquear la rueda yo tengo que levantarlo, el pie del freno, para que esta no se bloquee. Con ABS, piso fuerte y a fondo. Repito, ¿levanto el pie del freno? No, ¿para qué lo voy a levantar? Si la rueda no se bloquea. Dicen, notará cómo tiembla el pedal de freno. ¿Eso es malo? Ese es que está entrando en funcionamiento el ABS. Es el propio ABS, digamos, que te levanta el pie. ¿Vale? No te deja claro lo que es. Pues listo. O sea, actúa, como ya he dicho, de forma distinta. Con ABS no se levanta el pie del freno. Sin ABS. Bueno, avería de los frenos, pues puede haber avería de todo tipo, ¿no? De avería, verdaderamente no suelen preguntar mucho, pero bueno. Podemos verla, alguna avería en el sistema de frenado. Dice que al frenar el coche, bueno, sabemos que hay líquido de freno, bien, si no ya lo digo, hay líquido de freno, etc. Dice que al frenar el coche el pedal se va hasta el fondo y el vehículo pierde líquido, es decir, imagináis, ponemos eso es el pedal de freno, ¿no? Ponemos aquí la zapatilla del conductor, conductora, etc. Y, bueno, entre comillas, no hay, imaginad que hay como una tubería, unos manguitos, que por dentro de ese manguito, de esa tubería, estaría el líquido de freno, que es como un aceite viscoso, que tiene unas propiedades, lógicamente, y al final, pues va para la rueda, aquí estaría el freno. Imaginad que ese líquido de freno, ese manguito, tiene una fuga, ¿vale? Tiene una pequeña fuga. Pues tú pisas el pie del freno, pero ¿qué va a pasar a ese aceite? Que se pierde, por lo tanto, no ejerce la presión. Es decir, el pedal se va hasta el fondo, pero el vehículo no frena, o frena poco. Puede ser que haya una pérdida de líquido de freno. ¿Ya hay un tacto blando y esponjoso? Es decir, al pisar el freno, hay como una especie de recorrido muerto, entre comillas, es decir, que no es progresivo. Bueno, puede ser que haya aire en el circuito, es decir, que aquí se hayan formado unas burbujitas de aire, por decirlo de algún modo. Se dice que hay que purgar, es decir, habría que sacar el líquido de freno y volver a añadir uno nuevo. Y bueno, pues eso. Aire en el circuito, pues tanto blando y esponjoso. Que los frenos se sobrecalientan. Bueno, pues se llama efecto fading, como dice, y si se calientan mucho, pueden dejar de funcionar, es decir, pueden dejar de frenar, ¿no? Utilizar el freno motor. Si los frenos se calientan, pues tampoco estaría mal pararse para que se refrigeren un poco, es igual que si el motor se sobrecalienta. Que los frenos se mojan, pues lo mismo, también pierden eficacia, ¿no? Al pasar por un charco, un día de lluvia, etc. Dice que los seque.
¿Cómo lo seco? Pues dándole varios toques ligeros al pedal de freno una vez pasado, una vez finalizado el charco de agua, ¿bien? No dentro del charco, sino una vez pasado, finalizado. Varios toques ligeros al pedal de freno. ¿Que se gastan o se desgastan? Pues no hay otra cosa que cambiarlo o sustituirlo, ¿bien? ¿Cómo deberíamos actuar si fallan totalmente los frenos? Mal día ese, ¿no? Si fallan totalmente los frenos, pues lo primero es tirar del freno motor. Es decir, no acelero más, lógicamente, sino freno el coche y reduzco a marchas más cortas. ¿Bien? Voy reduciendo pues, de cuarta a tercera, tercera a segunda, segunda a primera, para que el coche pues, pierda velocidad, se retenga. ¿Bien? Es decir, utilizo el freno motor y dice que puedo tirar del freno de mano, si fallan los frenos, pero con suavidad, ¿no? Poquito a poco, pues, para ir reteniéndolo y bueno, que vaya perdiendo velocidad poco a poco. Bueno, aquí tenemos el líquido de freno, etcétera, ¿bien? Nivel del líquido, todos los niveles comprendidos entre el máximo y el mínimo, ¿bien? Y se sustituyen cuando lo indique el fabricante del nivel. Aquí tenemos un disco, ¿bien? Y bueno, aquí estaría, digamos, esta es la pinza donde dentro van las pastillas y cosas así. No hay que saber mucho más. La suspensión, pues aquí veis pues, que si sus amortiguadores, sus muelles, sus cosas. La suspensión es un elemento de seguridad activa o pasiva, ya que estamos. La suspensión es un elemento de seguridad activa o pasiva. Activa. Antes del accidente, ¿no? Una buena suspensión, unos buenos neumáticos, ¿sí? Nos van a ayudar antes del accidente, ¿no? Ok. Bueno, como dice ahí, la suspensión, su finalidad, su función es dar comodidad, ¿no? Ofrecer un confort a los ocupantes de un vehículo, ¿sí? Proporciona estabilidad y proporciona seguridad en las curvas, en las frenadas, etcétera. Y bueno, también aumenta la adherencia de las ruedas, ¿no? Es decir, que las ruedas vayan siempre al suelo, que no salga el coche volando, etc. Bueno, aquí tenemos un dibujito, ¿no? Esto sería el muelle, ¿sí? El coche lleva muelles también. Y dentro del muelle, ¿qué es lo que va dentro del muelle? ¿Quién me lo dice? La barra se llama en principio amortiguador, ¿bien? ¿Sabéis los amortiguadores? Hay muchas piezas, ¿no? Lógicamente, barra estabilizadora, barra de suspensión, bueno. También los neumáticos entrarían un poco entran en el juego de la suspensión, lógicamente. Dice que si la suspensión se encuentra en mal estado, pues el vehículo es menos seguro, es menos estable, bien, se puede salir mal en las curvas, etc. Bien, si están los amortiguadores rotos, los muelles rotos, etc. El vehículo es menos seguro, aumenta la distancia de frenada hasta un 50%, por lo tanto, vemos claramente cómo hay posibilidad de tener un accidente, ¿no? Si el coche frena mal y tarde, pierde efectividad el ABS y disminuye el confort, ¿no? Si la suspensión está mal, pues lógicamente nos vamos a fatigar antes, ¿bien? Que con un buen coche, que tiene una buena suspensión, etc. Síntomas que nos puedan hacer sospechar a nosotros como conductor o conductora de que la suspensión se encuentra en mal estado, o entre otras cosas, si tiene un coche y nunca le has cambiado la amortiguadora en 10 años. Pues ya es un síntoma de que ese principio ya irá regular. Por ejemplo, que al frenar el vehículo se inclina demasiado adelante, ¿no? Como un caballito, pero al revés, ¿no? El vehículo se inclina adelante, se va hasta atrás. Ese es síntoma 1, de que va muy rápido, no hay que correr tanto. 2, que te la vas a pegar pronto. Bien. Y 3, bueno, pues de que la suspensión está en mal estado. Muy bien. Que el vehículo se inclina demasiado en las curvas. Pues lo dicho, parece que va a ser la última curva que tomemos, ¿no? O lo que sea. ¿No? Pues también puede ser un síntoma de que la suspensión se encuentra en mal estado, aparte de que va muy rápido también, va despacito, o que las luces tienen mucho rebote, ¿no? Las luces desfilan mucho, tienen el coche mucho rebote, pues síntoma de que la suspensión está en mal estado. Bien, nos vamos a la mecánica, aceite, etc. Bueno. Lubricación, sabemos que el motor, bien, hay que echarle pues, su aceite. Bien. Ahí tenemos más o menos un motor. Bien. Y bueno, dentro tiene lo mismo, como unas oquedades, bien, una especie de tuberías, donde el aceite, pues, digamos, lubrica, ¿no? Lubrica pues, las piezas móviles, lubrica el motor. Bien.
ayuda a refrigerar el motor, engrasa las piezas móviles del motor, etc. Es decir, cuando tú tenemos un motor, ¿no? Como ese, arranca el coche, hay unas piezas que son fijas, normalmente de fuera, pero por dentro, lógicamente, hay algunas piezas que se mueven, ¿no? Son metal, ¿no? Si el metal choca con el metal, pues se va a romper a lo largo, ¿no? Pues el aceite, digamos, que se interpone en todas esas piezas móviles, ¿no? Lo engrasa y alarga la vida del motor, ¿no? Si vamos sin aceite, sabemos que un coche no va a durar mucho. El motor, pues ayuda a refrigerar el motor, etc. Bueno, el aceite, digamos que y también, aunque no es su función, no es el principal, pues también refrigera un poco el motor. Bien. En cuanto al nivel de aceite, ¿cuántos litros de aceite hay que echarle al coche? ¿Cuántos litros de aceite le echamos al motor? Pues entre el máximo y el mínimo me gusta, ¿no? O lo que nos recomienda el fabricante también, ¿no? Es decir, yo no le echo ni 2 litros, ni 3, ni 4, ni 5. Le echaré, pues entre el máximo y el mínimo, lo que me diga el fabricante de mi vehículo. Bien. El nivel de aceite va a estar comprendido entre el máximo y el mínimo. Y si yo lo que quiero mirar es el nivel, debería mirarlo estando el motor frío, ¿bien? Normalmente se mira en la varilla, como hoy vemos, y el vehículo en terreno llano y horizontal, ¿no? Porque que no esté en pendiente, porque si está en pendiente, el coche, ¿no? También nos puede dar, al sacar la varilla, pues nos puede dar una presión exacta. ¿Bien? Tanto en terreno llano y el motor frío, ¿bien? Como los neumáticos, al mirar la presión. Ahora bien, si yo lo que quiero es cambiar el aceite, ¿bien? Quitar, pues eso, sustituir el aceite, poner uno nuevo. ¿Cada cuánto tiempo se cambia el aceite en el coche? Pues cuando me indique el fabricante de mi vehículo. Es decir, volvemos a lo mismo. No es lo mismo, pues, un Mercedes nuevo, ¿bien? Que un Seat Ibiza de hace 20 años. ¿Bien? Cada motor, pues, distinto, pues se cambia cuando me indique el fabricante. Y lo haré estando el motor caliente. Miro el nivel, ya que está a cabo, estando el motor frío, cambio de aceite estando el motor caliente. Ahí os lo dejo. El filtro de aceite, el filtro de aire, ¿cada cuánto tiempo se cambia? Cuando me lo indique el fabricante de mi vehículo. Normalmente, bueno, el aceite se cambia, el filtro de aceite le cambia cuando cambia el aceite, el filtro de aire, pues más o menos parecido. Pero eso lo sustituimos, lo dicho, ¿bien? Los filtros y todas esas cosas se sustituyen cuando lo indique el fabricante. Bien, ya lo he dicho, no se cambia lo mismo un Mercedes nuevo que un Opel Corsa de hace 20 años. Vale, dice que, bueno, a la hora de arrancar el motor, ¿cómo sabemos que tenemos una correcta presión de aceite? Cuando el testigo luminoso está apagado o encendido. Cuando está apagado tenemos una correcta presión de aceite, ¿no? Cuando se enciende el testigo luminoso, normalmente recuerdo que se encienden de color rojo, ¿bien? Para que acordéis de un semáforo en rojo hay que pararse, ¿bien? Es cuando está la avería, cuando se enciende el testigo. Refrigeración, bien, el coche aparte de aceite lleva agua, ¿no? Líquido refrigerante. Bueno, este líquido refrigerante pues refrigera el motor, quita parte del calor que se produce. Creo que lo dije hace poco, la temperatura de óptimo rendimiento del motor, más o menos, cuando el motor trabaja bien, es en torno a esos 90 grados. Si está muy frío, pues consume más agua de la que debería. Si está demasiado caliente, pues se sobrecalienta, ¿no? Bueno, etc. En cuanto al líquido refrigerante, pues yo lo miraré, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto agua tiene que llevar el coche? Pues comprendido entre el máximo y el mínimo, ¿bien? Todos los niveles, todos los líquidos, siempre habrá un máximo y un mínimo. Vale, y se mira en un vaso de expansión, que se llama vaso de expansión. Vale. Más o menos muy rápido, ¿bien? Esto sería el radiador, todos los coches llevan radiadores. Y bueno, pues imaginad que el agua sale fría del radiador, ¿bien? Entra en el motor a través de una bomba, lo empuja, la bomba de agua, etc. Bueno, lo empuja, etc. Pasa por, refrigera el motor, y luego vuelve al radiador donde ahí se enfría. Más o menos eso sería pues, un ciclo subido. No hay que saberse mucho más. El líquido refrigerante se enfría en el radiador, etc. El líquido refrigerante sabemos que tiene unas propiedades, ¿bien? También lleva anticongelante, ¿no? Porque un día de mucho frío
no se congele el agua que haya dentro del motor. Imaginad que el agua que hay dentro del motor se congelara, pues no haría un roto en el motor, ¿bien? Pues lleva anticongelante, lleva refrigerante para que tampoco hierva el agua con el calor, etc. La batería. Bueno, la batería es algo así como la pila del coche, ¿no? Es decir, ahí está y nos da energía cuando la solicitamos. Normalmente es al arrancar, ¿no? Cuando nos da esa energía. Lo dicho, la batería guarda electricidad que se produce dentro del alternador, etc. En cuanto a la batería, dos simples preguntas. Por un lado tenemos las baterías con mantenimiento y por otro lado tenemos las baterías sin mantenimiento. A las baterías con mantenimiento, bueno, me pierdo. Las baterías, dos tipos de baterías, con mantenimiento y sin mantenimiento. Ok. A las baterías sin mantenimiento, ¿hay que hacerle algún tipo de cuidado? Pues a pesar de su nombre, sin mantenimiento, dicen que deberíamos de mantenerle limpio los bornes, ¿bien? Los bornes son los pitorrillos estos que le salen a la batería, ¿bien? Aquí se ve mejor, con su positivo y su negativo, ¿de acuerdo? Porque estén limpios esos bornes, pues para que no se descargue la batería, etc. ¿Bien? Lo dicho, para la batería sin mantenimiento hay que hacer algún tipo de cuidado, pues mantener limpios los bornes. Ok, ya las baterías con mantenimiento, ¿hay que hacerle algún tipo de cuidado? Pues sí, aparte de mantener limpio los bornes, ¿bien? Los pitorrillos, ya he dicho positivo y negativo, con grasa, vaselina, etc., también deberemos de rellenarla, pero solo cuando sea necesario, con agua destilada. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues dentro de la batería hay una mezcla, ¿no?, de líquido, etc. Bien, lleva placas de plomo, es decir, saber que las baterías son contaminantes, por eso hay que recargarlas en punto limpio, etc. Bueno, aparte, bueno, vale. Lleva un líquido, ¿no?, que se llama electrolito. ¿Qué es ese electrolito? Pues el electrolito más o menos es una mezcla de ácido sulfúrico, o de un tipo de ácido, y agua destilada, ¿no? Es una mezcla de ácido y agua. La batería va junto al motor, ¿no? Va ahí más o menos junto al motor, y el motor sabemos que produce calor, ¿no? El motor se calienta, etcétera, y produce calor. Al agua, ¿qué le pasa con el calor? Que en principio se evapora, ¿no? Si se calienta mucho se puede evaporar, ¿eh? Pero el ácido, que sería la otra parte del electrolito, no se evapora. Es decir, el ácido con el calor no se evapora, sigue dentro de la batería. Entonces, ¿yo con qué relleno la batería? Con mantenimiento, con lo que se ha ido, y lo que se ha ido es el agua destilada. Es decir, yo no he hecho ácido, que sigue dentro de la batería, no he hecho electrolito, que es la mezcla de los dos. Lo echaré, bien, lo rellenaré con lo que se ha ido, que es el agua destilada. ¿Alguna duda? Bueno, pues lo dicho. Resumo muy rápido de nuevo. Sin mantenimiento, mantener limpios los bornes. Con mantenimiento, mantener limpios los bornes y rellenar cuando sea necesario con agua destilada. Dice que si al girar la llave, pues el coche no arranca. Al girar la llave de contacto, bien, pues la batería manda electricidad al motor para que el coche arranque. Perfecto. La transmisión transmite, ¿no? Como diría, transmite el movimiento del motor hasta las ruedas, pues para que el vehículo pueda avanzar. Es decir, yo arranco el coche, arranco el motor, muy bien, pero para enviarle ese trabajo del motor a la rueda, pues lógicamente hay una parte mecánica, y bueno, para que el vehículo pueda avanzar, ¿no? Tiene que enviarle esa fuerza, ese trabajo a la rueda. Perfecto. Aquí tenemos el motor, ¿no? Aquí hay unos cilindros, tal, esto sería el motor. Aquí vemos las marchas, ¿no? El pomo, las cajas de cambio o marchas. ¿Sabéis decirme qué hay entre medias del motor y la caja de cambios? ¿Esto qué es? ¿Quién lo sabe? Entre el motor y la caja de cambios está... ¿Nadie? El embrague. No pasa nada, ¿bien? Sería el embrague, va a sacar, meter las marchas, estaría el ese. Pero bueno, aquí tenemos motor, embrague, como hemos dicho, marcha, etc. La transmisión, pues lleva el movimiento del motor a la rueda. Perfecto.
Las ruedas motrices, que yo creo que todos lo sabemos, son las ruedas que reciben el movimiento, la fuerza del motor. ¿Bien? Yo no digo ni que son las de delante ni las de atrás, son las ruedas que reciben el movimiento, la fuerza del motor. ¿Que las ruedas motrices son delanteras? Imaginar el motor le manda la fuerza a las ruedas de delante. Pues ese vehículo se llama vehículo de tracción o tracción delantera. ¿Que el motor le manda su fuerza o las ruedas motrices son las de atrás? Ese vehículo se le llama propulsión, ¿no? Y si el coche pues le envía su fuerza a todas las ruedas, pues como dice, se le llama tracción total, también más conocido como un 4x4. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo dejo. Y adelante tracción delantera y atrás se llama propulsión. Dirección. Las ruedas directrices sí que son las delante, ¿no? Dirige pues el vehículo. Bueno, hay dirección asistida. Cuidado con esta que siempre es preguntilla de examen. Y es difícil, ¿eh? Esa de ahí, ¿qué es la dirección asistida progresiva? Bueno, pues la dirección asistida progresiva dice que al aumentar la velocidad aumenta la dureza de la dirección. Ejemplo, en la dirección asistida sabemos que podemos mover el volante con menos esfuerzo, ¿no? Prácticamente con un solo dedo, si el vehículo está parado, imaginad que vamos a aparcar, ¿no? Vamos a aparcar, estamos parados, y prácticamente con un solo dedo tú metes el dedo ahí por medio y puedes mover el volante de un lado para otro. ¿Sí? Como estamos quietos, el volante se mueve sin mucho esfuerzo. Bien, lo movemos de un lado a otro entero. Ahora, imaginad que vamos en la autovía, esto imagino que no lo sabéis o no debéis de saberlo. Bien, en la autovía, al tomar una curva, que ya vamos a 100, 120, etc., el movimiento del volante es esto. Esto es el movimiento del volante de una autovía. Si el coche va recto, pues tú mueves esto. No más, no haces así nunca. Esto, Entonces, ¿qué pasa? Como va rápido, digamos que está más duro para que tú no puedas hacer así, con un solo dedo. Así que tú ya lo dejas con las dos manos. Por eso es la dirección asistida progresiva. Al aumentar la velocidad, aumenta también la dureza. Y buena preguntilla que hay que saberse. Si estamos quietos con un solo dedo, puedes mover el volante 3 vueltas, pero ya para estar rápido ya no puedes moverlo con un solo dedo. Bueno, a sabérsela esa, que es difícil, ¿no? Si no la sabemos. A mayor velocidad, el volante está más duro. Y elementos electrónicos, pues lógicamente hay muchos, ¿no? Cada día los coches llevan más elementos electrónicos. Bien, tú ibas a un taller hace 20 años y te salía el mecánico con la cara negra y las manos negras, pues llenas de grasa, de lo que fuera, ¿no? Hoy en día tú vas a un taller y está más limpio que la autoescuela. Está muy limpio, muy limpio. ¿Por qué? Porque ya se lleva mucho por electrónica, ¿no? Es decir, hoy en día tú vas a un taller y te sale un tío con un portátil. Te lo pones el pincho ahí y ya te saca la avería. Si es un coche más o menos nuevo. Elementos electrónicos, como decía, hay muchos. Pero bueno, los más básicos, pues sería, por ejemplo, el control de tracción. Impide que la rueda motriz pierda la adherencia si se acelera demasiado. Que no pierda el control del vehículo, básicamente. Impide que la rueda motriz pierda la adherencia. ESP, esto lo llevan todos los coches, bien. Intenta mantener el vehículo a trayectoria del volante, ¿no? Pues imaginar pues lo mismo, ¿no? Es decir, que no pierda el control del vehículo, ¿no? Que el vehículo no se te vaya nunca. Es decir, que siempre que el coche vaya en la dirección del volante. Eso ya es. Parezca raro, los coches antiguos, pues a lo mejor se te iba el coche y tú ya estabas perdido. Bueno, pues eso sería el ESP, ¿no? Es decir, se te va a ir menos el coche como vais. Intenta mantener siempre el vehículo, la trayectoria del volante. Y herramientas y repuestos. ¿Qué es obligatorio llevar? Bueno, ¿es obligatorio llevar un juego de lámparas? No. Es opcional, si quieres tú llevas tus luces, tus intermitentes, pero no obligatorio. No es obligatorio. Dice que en los turismos y camiones, hasta 3.500 kilos, es obligatorio llevar una rueda de repuesto. Una rueda de repuesto, fijaros que puede ser una rueda completa. Una rueda de repuesto como tal, le quito una y pongo otra y es la misma. ¿Bien? Mismo tamaño, misma medida, etc. Esa sería una rueda de repuesto de toda la vida. Luego está la rueda de uso temporal.
La rueda de uso temporal, no sé si lo sabéis. Yo alguna vez he oído el nombre de rueda de galleta. Es una rueda más finita, con otras dimensiones. ¿Y qué hay que saber sobre la rueda de uso temporal? Pues como su nombre indica, es que es de uso temporal, ¿no? Por lo tanto, digamos que tiene una limitación, ¿no? Y yo debo seguir esa indicación del fabricante. ¿Vale? Si la rueda de uso temporal, pues lo he dicho, hay que seguir la indicación del fabricante. Un ejemplo, que no tiene por qué ser así, pues imaginad que ahí pone velocidad máxima 80. Pues lo dicho, la velocidad máxima que yo puedo correr sería hasta 80, y aquí pone pues, recorrido máximo 200 kilómetros. Lo máximo básico. Eso es un ejemplo, ¿eh? No es así siempre. Pues yo, en cuanto a la rueda de uso temporal, siempre seguiré las indicaciones del fabricante. O también podría ser un sistema alternativo al cambio de la rueda, un kit para pinchazos. Ya hay coches, ¿bien?, que vas a buscar la rueda de repuesto, ¿bien?, te compras un coche nuevo, a ver, está la rueda de repuesto, y no lleva. A ver, ¿dónde está la rueda de uso temporal? Y tampoco lo lleva. Lleva más bien como un kit para pinchar, es decir, como una especie de extintor, ¿bien?, que lo metemos en la válvula y te echa una espuma y tal, y ¿no?, se supone que te repara el pinchazo. ¿Bien? Imagino que también será durante un tiempo. ¿Bien? Lo malo es que la rueda explote, reviente. Un poco, bueno, pero bueno, no me lo va a meter ahí. Es decir, ¿es obligatorio llevar una rueda de repuesto? No, porque puede ser o una rueda de uso temporal o ni siquiera algo que es redondo, un kit para pinchazo. Es cierto que hay que llevar algo para algo, ¿bien?, pero algo para cambiar o algo que lo sustituya. Otra pregunta, venga. ¿En todos los vehículos hay que llevar una rueda de repuesto o un sistema alternativo? En todos los vehículos tampoco, porque en las bicis ni en las motos llevan nada. ¿Bien? y en demás casos de realización. Y en remolque tampoco es obligatorio la rueda de repuesto, es obligatorio el extintor. Bien, dos triángulos de peligro. Bien, sabemos que es obligatorio lo mismo. ¿Tienen que llevar todos los vehículos dos triángulos de peligro? Una bici es un vehículo. Yo voy a poner una preguntita, ¿bien? Todos los vehículos. ¿Bien? ¿Tienen que llevar seguro todos los vehículos? Todos los vehículos no, ¿vale? Cuidado todos los vehículos, que vehículo es una bici. Luego tenemos un vehículo de motor, ¿vale? Pero todos los vehículos, cuidado. Las motos. La moto es un vehículo de motor. ¿Tiene que llevar rueda de triángulo? Tampoco, es un vehículo de motor. La moto no lleva nada. ¿Bien? Salvo los papeles. Es un vehículo de motor como un coche, etc. Por lo tanto, cuidado, ¿eh? Y además también es obligatorio en los turismos un chaleco reflectante, recomendable llevar 2. Obligatorio 1, aconsejable, recomendable 2. El chaleco tiene que ser visible a 150 metros en todas direcciones. El chaleco hay que ponérselo tanto de día como de noche antes de bajarse del vehículo, ¿bien? ¿Por lo tanto es correcto lo que hace ese hombre? No. El chaleco va en el maletero, tampoco. Debe ir en el habitáculo, ¿bien? La guantera, el habitáculo es dentro donde habitan las personas, ¿bien?, no en el maletero. Bien, el chaleco, como ya hemos dicho, no es obligatorio para todos los vehículos, ni vehículos de motor. ¿Bien? Una moto es un vehículo de motor y no lo lleva. Entonces recordamos que para turismos y camiones hasta 3.500 kilos es obligatorio llevar una rueda de repuesto o un sistema alternativo, como sería la rueda de uso temporal o el kit para pinchazos, 2 triángulos y un chaleco. Y además, pregunta de examen, si llevamos remolque es obligatorio llevar un extintor. Bien, pregunta de examen. ¿Los remolques ligeros tienen que llevar obligatoriamente un extintor? Sí, los ligeros sí. ¿Seguro no? Seguro solo los no ligeros. Pero extintor todos. Pues listo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Ya mañana nos metemos con la vía.